medio para el examen parcial, cada solamente los documentos de teoría y mapa, ¿no? Mapa. Y entonces vamos a dar el examen parcial y el examen final. Obviamente va a comprender las cuatro conocimientos y no hay mucho más que eso. Entonces, en la práctica son martes y jueves. 7:45 empiezan a 4 horas. Entonces, ustedes van a empezar con la parte de geometría. La geometría es la rama de la medicina que se dedica a prevenir, diagnosticar, como es acá, cuidar, manejar, rehabilitar y tratar enfermedades que afectan a las personas adultas mayores. ¿Quiénes son las personas adultas mayores? ¿Alguien sabe? No. De 60 años, ¿no? Por ahí los internistas. Los internistas 65 porque si no se quedan sin pacientes. Entonces, lo cierto es que la OMS ha establecido eso, no lo establecen los pediatras, no se museología, así cuando la OMS hace mucho tiempo ya ha dicho que se supone que deberían de arreglarse algo, ¿no? Porque ahora la población está viviendo más tiempo y en realidad a los 60 años siguen con todas sus capacidades intactas, entonces quizás deberían avanzar hasta 65 años o 70, eso ya es el criterio de hacer una evaluación cuando se cierre todas las facultades o empiezan a eliminar todas las funciones del adulto mayor. Pero mientras tanto quedamos con 60 años, ¿no? Entonces, es tratar, evaluar, tratar de aplicar a los adultos mayores, aquellas personas que son mayores de 60 años. Una de las cosas importantes que nos va a diferenciar de una de las cosas principales que nos va a diferenciar de otras especialidades, incluido medicina interna, es que el adulto mayor tiene que tener, el geriatra tiene un enfoque distinto del adulto mayor, en la medida en que tiene muchos problemas, ¿no? Y hay que conocer esos problemas. La idea es que en estos 4 semanas que vamos a tener las clases aprendamos algo sobre qué cosas son las características importantes que va a tener el adulto mayor. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces la presentación del cuadro clínico que presenta es atípico. Y si ustedes recuerdan cuando hicimos la clase de neumología, ¿no es cierto? Hablaron de neumonía. ¿Cuál es la triada? Fiebre, tos y disnea, ¿no? Fiebre, tos y disnea. Y el adulto mayor muchas veces no se presenta nada de eso. No hay. Simplemente el adulto mayor presenta simplemente un síndrome de disnea. Entonces, una de las características es presentación atípica de las enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, al final, lo que se tiene que evaluar son muchas cosas en el aspecto de la persona adulta mayor, como es acá. Cuando hacemos, cuando vemos el modelo médico tradicional, como pueden ver acá, tenemos un paciente que está en un ictus isquémico. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos las causas, ¿no? Hipertensión arterial, fibrilación ventricular, insuficiencia cardíaca. Quizás también tiene diabetes y lipidemia. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué hace? Todos ustedes ahora hacer diagnóstico de todo esto, ¿no? Buscan hipertensión, buscan fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, diabetes, lipidemia y dan tratamiento para cada uno. Hipertensión le darán los vasodilatadores, fibrilación anticoagulantes, insuficiencia cardíaca, diuréticos y así se puede todo. Bueno, si tiene diabetes le damos insulina o antidiabéticos orales, si tiene lipidemia, pues estatinas y se acabó. Digamos todo eso y ya no hay eso. En cambio, desde el punto de vista geriátrico, lo más importante que nosotros señalamos siempre es la función física. Lo que siempre preocupa al geriatra es la funcionalidad del paciente, cuánto va a volver a recuperar aquello que ha perdido. Entonces será necesario quizás hacer fisioterapia, ¿no? Para que pueda mejorar. Y para eso tendrá que contar con el apoyo de la familia. Siempre cuento la historia de yo tenía un tiempo, hace 5 o 6 años
la primera vez que vino al consultorio vino en camino. Y no, no podía moverse. Y luego se le dijo qué cosas tenía que hacer al hijo y él se le dijo que a los 3 meses ya estaba en silla de ruedas, a los 6 meses no caminaba normal, obviamente, no iba a correr nunca, ¿no? Pero ya caminaba. Y cuando llegaba a la esquina, ya algunos no conocen el consultorio de geriatría, hay una esquina de la vuelta y el primer consultorio es de geriatría, ¿no? Entonces cuando llamaba, desde la esquina contestaba, doctor, ya estoy llegando. Espectacular. Puede entrar y que llegue caminando es algo que a nosotros nos satisface mucho, por eso nos preocupamos de la función física. Es lo más importante, la funcionalidad, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero no solamente evaluamos eso, sino también vamos a evaluar la función mental, ¿no? La función nutricional, ¿no? Sus necesidades básicas, y una cosa importante, el factor social o la función social, ¿no? Porque, como les he puesto el ejemplo, si no hubiera habido nadie que haga algo por este paciente que necesitaba, acabo de decir, posiblemente nunca se hubiera recuperado. Se hubiera quedado así, en silla de ruedas o en la cama, y entonces hemos logrado recuperar. Entonces, eso es la evaluación genética, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, una de las cosas importantes a tener presente es que las personas mayores tienen atributos especiales, ¿no? Tienen una disminución de la capacidad de reserva homeostática. Generalmente van a tener pluripatología, como hemos visto en el paciente anterior. Su DCB fue consecuencia de hipertensión, fibración, diabetes, pluripatología. Tienen menor expectativa de vida en relación a las otras personas. Ustedes van a vivir mucho y los adultos mayores ya no tanto. Van a tener, como les decía, presentación atípica de las enfermedades. Va a haber causas de dependencia funcional, que pueden ser incluso dolor, incomodidad, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado con la farmacología o con los fármacos que se van a usar en el adulto mayor. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con el adulto mayor por ejemplo, a todos estos temas. Por ello, tiene características que están relacionadas con el envejecimiento, alta comodidad, presentación atípica de enfermedades, hay un deterioro funcional y siempre va a necesitar de soporte social. Entonces, no podemos conformarnos con revisar toda la patología que tiene. Como visto, enfermedades. Con eso solucionaremos el problema. Digamos, este paciente con ictus, como consecuencia del ictus hace demencia vascular, ya tiene un problema. Y si no sabemos detectarlo, el paciente va a andar con su demencia y va a haber problemas porque va a afectar no solamente a la persona, sino a toda la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado por ello. Entonces, cuando se hace una evaluación geriátrica, tenemos que tomar en cuenta que no solo vamos a centrarnos en la patología del adulto mayor, sino que hay que tener un conocimiento más profundo de su entorno, de aquello que va a impactar muy grandemente en la salud del adulto mayor. Pues eso es lo que se dedica a buscar la valoración genética integral. ¿De acuerdo? Entonces, la valoración genética integral, acá está la definición, lo veremos en la siguiente lámina, pero es importante señalar que es un proceso diagnóstico multidimensional. Vamos a ver varias esferas, y hemos dicho, la esfera física, la esfera mental, la esfera social, ¿no? Y sobre todo la parte funcional, para cuantificar problemas, capacidades y problemas y planificar el tratamiento y seguimiento continuado. Entonces, definiendo valoración geriátrica integral, es el proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario para determinar el estado de salud del paciente, en primer lugar, ¿no? Cómo está su funcionalidad, cuáles son sus capacidades cognitivas y afectivas y cuál es su entorno social. Sobre todo esto se realiza en personas adultas mayores frágiles, ¿no? Y esto nos permite elaborar un plan de atención para un seguimiento acorde a las necesidades de este adulto mayor. Una de las cosas importantes a recordar es que cuando nosotros evaluamos algunas partes no vamos a evaluar totalmente, o sea, no podemos
no se evalúa aquello que es muy frecuente de ellos, aquello que se va a presentar con mayor frecuencia. Eso lo vamos a ver de una manera. Así como el cardiólogo tiene su electrocardiograma, su ecocardio para determinar patologías, el instrumento que usa el pediatra no es un instrumento físico, no es algo que la máquina, sino simplemente usar la valoración integral. Eso es una tecnología de la geriatría, ¿no? Que permite hacer un diagnóstico multidimensional para identificar capacidades y problemas en ellos. Entonces, esta es la mejor manera de poder enfrentar al adulto mayor, a través del uso de valoración genética integral. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que el adulto mayor, cuando aplicamos valoración genética integral, normalmente lo vamos a hacer en personas ancianos frágiles. Vamos a tener una clase exclusiva sobre fragilidad para entender que de quién estamos hablando cuando hablamos de adulto mayor frágil. Y como le decía desde un comienzo, ¿no? Lo más importante para el pediatra, y se hace hincapié mucho en el estado funcional. Y otra característica importante es el uso de escalas de evaluación cuantitativa. Eso es lo que nos diferencia, y a veces incluso los internistas eso usa muchas escalas para determinar, porque hace la cosa más fácil, ¿no? Yo tengo que aprender muchas escalas para poder aplicarlas, ¿no? Entonces, es importante recordar esto. Se usan siempre escalas de evaluación, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Y se puede usar equipos interdisciplinarios. Esto significa que podrían ingresar otras especialidades a la paciente. ¿En dónde se aplica la valoración integral? En realidad puede ser aplicado en el hospital, en la comunidad y en las residencias. Cuando estamos hablando acá de residencias, estamos hablando de aquellos servicios que los tenemos acá con casas de hogares de reposo, casas de reposo, que ya tenemos algunos acá, ¿no? Antes era poco, pero ahorita ya hay una buena cantidad de casas de reposo para los adultos mayores. Eso es lo que se llama residencia, ¿no? O son llamados también unidades de larga estancia, porque se van a quedar mucho tiempo ahí o casi toda su vida. Entonces, el hospital se puede usar unidad de agudos, nosotros llamamos unidad de agudos a la hospitalización, ¿no? O crear tipos de valoración genética integral o hacer grandes sistemas geriátricos, ¿no? Por ejemplo, el OAISA tiene una unidad de caídas, porque es una cosa muy especial, una unidad de demencias, ¿no? Son las unidades de sistemas geriátricos, exclusivamente unidad de demencia para manejo de pacientes con demencia. Ahora, en la comunidad se puede hacer por muchas formas. Una de las características importantes es, por ejemplo, la hospitalización domiciliaria, que ahora se está poniendo de moda y que está siendo ya aceptada, ¿no? En algún momento nosotros establecimos en el Hospital Carrión esta hospitalización domiciliaria. No salió mal porque, bueno, los directivos no tienen no sacar más dinero, ¿no? Y si no sacar más dinero, sí, es la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente tú haces diagnósticos de neumonía, de lo que hemos hablado hace rato. ¿Para qué lo hospitalizas? Es delegado, ¿no? Es delegado. ¿Para qué lo hospitalizas? No, con neumonía, sí, cualquier paciente. Tú hospitalizas a un paciente con neumonía, ¿para qué lo hospitalizas? En buen momento. De acuerdo al criterio de COVID-19. No, ya lo estás utilizando, ¿sí? Ya sale de ella, ya lo utilizas. ¿Para qué lo utilizas? Ahí sale. Para darle tratamiento. ¿Qué tratamiento le das? Antibióticos. ¿Qué antibiótico le das? ¿Y en cuánto tiempo le pasa a esa persona? Media hora, una hora, ya 2 horas, no importa, porque quiere pasarle el tiempo y quieres asegurar. Para dar un tratamiento de 2 horas, realiza 24 horas por 7 días, 5 días. Vale la pena. Si tú puedes tenerlo en tu casa, con la familia, pero que ya mejor que el técnico del hospital, que se dedica al paciente, ¿no? Y lo pueden pasar tranquilamente. Designas un personal de enfermería para que vaya a pasarle las 2 horas, se ahorra un montón de plata. Porque no estás gastando en cama, en comida, alojamiento, todo lo que se gasta en un hospital. Simplemente porque lo hospitalizas en un domicilio. Te costará
médico, ni siquiera para el momento de hospitalizarlo, sino para el momento de la. Entonces, al quinto día o al séptimo día va a evaluarlo y dice, ya está curado tu paciente. Y si se complica, tiene la posibilidad de abrirle la puerta del hospital para cualquier rato ingresar. No hay mayor problema. Entonces, eso es, por ejemplo, la ventaja de hospitalización domiciliaria que en Europa practica mucho. Acá queremos aplicar y se dan todas las puertas, ¿no? Hospital de día, por ejemplo, o, bueno, hospital de día no tenemos tampoco, pero es un hospital donde el paciente va a hacer, por ejemplo, terapia física o recibe un tratamiento como la neumonía. Tampoco puedes hospitalizarlo, sino vas 2 horas a poner antibiótico y también nuevamente a casa. Entonces, es un lugar donde va el adulto mayor a atenderse el mismo día y va a salir el mismo día. En horas, y se va a casa. Entonces, se puede hacer varias cosas con respecto al adulto mayor. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración genética integral? En primer lugar, hay que mejorar la exactitud diagnóstica. Y como le decía, se evalúan 4 esferas: la clínica, la funcional, mental y social. Entonces, se descubren problemas no diagnosticados previamente y potencialmente mortales. Ustedes decían esto en la pirámide, es una lucha de número. Cuando vemos un paciente, al médico que le elige un paciente para que ¿qué tiene el paciente? Está como diagnóstico ahí, todo diagnóstico que hace. A eso nos referimos, ¿no? Para todos los problemas que nos tratan. Que lo ve, pero no diagnostica. Entonces, una de las cosas importantes a tener presente siempre, cuando tú quieres encontrar algo, ¿qué haces para que encuentres algo? Lo buscas. Lo buscas. Aquello que no buscas, no se hace encontrar. Si tienes un paciente con edema, pero tú lo piensas en insuficiencia cardíaca, ¿lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar porque no se usa. A pesar de que has visto que tiene edema, pero es tu paciente. Entonces, solamente eso sirve para todo, en general. Solamente vas a encontrar aquello que buscas. Aquello que no buscas, si lo miras de frente, está diciendo acá estoy, no lo vas a encontrar. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, establecer un tratamiento adecuado. Y hemos dicho que hay que evaluar, hay que tratar las 4 esferas. Mejorar el estado funcional y cognitivo, que es lo que nos preocupa. Y si ya no se puede hacer mucho, también solamente mejorar la calidad de vida. Muchas veces, cuando la demencia ya está muy avanzada, usted empieza a terminar. No, pasa que la demencia es una enfermedad incurable, progresiva, irreversible. ¿Qué vamos a hacer? Pues calidad de vida. Entonces, conocer los recursos del paciente y su entorno familiar y ver en qué sitio va a estar mejor el paciente. ¿Nos van a tomar? Hospitalizado, en domicilio o en una residencia de larga distancia. Por ejemplo, Salud de Lima tiene alguno de estos, ¿no? ¿Alguien ha escuchado del Hospital San Isidro Labrador? Nadie. Es un hospital geriátrico, evidente. Es un hospital geriátrico de salud, creado especialmente para eso. Y ahí lo que se hace es que los pacientes que pasan con hallazgos, volviendo a la neumonía. La neumonía duró 7 días porque bueno, y no ha recuperado normalmente, ya perdió fuerza, ha perdido movilidad todo este paciente. Termina su tratamiento y pasa inmediatamente a unidad de mediana y larga estancia. ¿Para qué? Para recuperarlo funcionalmente. Algunos se quedan 20, 30, 60 días, no hay problema. Ya no va a poder el tiempo en todos sitios, ¿no? Esto de evaluar el tiempo de hospitalización. Si te demoran 2 días, te funciona. Entonces cumple con los 2 días y lo mandan para allá y ahí sí ya tiene carta abierta para ver cuánto tiempo se queda, igualito con los DCBs. El DCB pasa su etapa aguda, que debe durar entre 4 y 5 días, a lo mucho 7 días, y ya después no va a hacer nada. ¿Quién le vamos a rotar conmigo ahora? 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, ahorita tengo 2 DCBs, supongo que alguno le debe de haber dado la mayoría. Entonces se evalúa, se trata, se ve qué cosas se tienen que ajustar en su medicación, en su tratamiento, se le incluye fisioterapia, que normalmente ya no va a ser el caso, o va a traerlo al hospital todos los días, y se da de alta. ¿Qué debería hacerse con este paciente? ¿Qué pasa?
hace con valoración genética integral. Esto es un cuadro muy interesante que se hizo en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Síndromes y problemas diagnósticos. Es una comparación entre lo que se encuentra con respecto a síndromes y problemas genéticos en un hospital convencional, como pueden ver en rojo, y con valoración genética o una unidad de genética. Entonces lo que se compara es qué cosas se encuentran, ¿no? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, caídas, hay un porcentaje muy elevado de pacientes que tienen caídas y que en medicina interna o una hospitalización profesional no lo hacen. Como pueden ver ahí, la columna rojita está muy chiquita y la columna amarilla, que es geriátrica, está muy grande. Y lo que hablábamos de deprivación sensorial, ¿no? ¿Cuáles son las deprivaciones sensoriales más comunes? Y miren la diferencia que hay. Cuando se diagnostica en un hospital convencional del mismo paciente y cuando se diagnostica en entonces así podemos ver cada uno, ¿no? En las incontinencias, que tampoco casi nadie pregunta, deterioro cognitivo, trastorno del sueño, confusión, depresión, por ejemplo, es otro grave problema. Uno de los grandes problemas que enfrenta el adulto mayor es depresión, muy frecuente. Pero ¿qué pasa? Casi nunca se hace diagnóstico. Es más, ni siquiera se preocupa por saber si tiene depresión o no. Entonces ahora vamos a ver qué cosas se puede hacer. Entonces la diferencia es notable, ¿no? Cómo se puede encontrar síndromes geriátricos y cómo hacer lo posible para mejorar, ¿no? Entonces, por el envejecimiento fisiológico, ¿no? Normalmente va a haber una aparición del deterioro funcional. Y esta aparición del deterioro funcional va a causar un deterioro en su calidad y en su capacidad reactiva, o sea, no va a reaccionar de acuerdo a las necesidades que tiene el adulto mayor. Y una de las características es la forma típica de presentación de las enfermedades, y les puse el ejemplo de la neumonía. Entonces, el proceso de valoración genética integral va a hacer lo siguiente. Primero hacemos la valoración genética integral, con eso tenemos un listado de problemas. Y entonces el listado de problemas nos va a llevar a un listado de objetivos. Se hace una intervención y se lo evalúa. Lo típico. Veamos a ese paciente que hemos visto en la primera lámina. Un paciente con hipertensión, con diabetes, con fibrilación auricular, dislipidemia, insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus problemas? Presencia de hipertensión arterial, presencia de diabetes, etc. ¿No es cierto? Entonces tendremos objetivos. Un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, ¿cuánto manejaremos hipertensión arterial? ¿Cuál será nuestro objetivo? Ahí saben. Ya llevo cardiología. Ya saben. Nada. A ver. 140, 90. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 130. Bueno, como tiene diabetes se queda un poco más, ¿no? Eso dicen las guías. O ya se dejó de lado eso. ¿Ah? Se deja de lado eso. Dicen, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahí es una gran diferencia con cardiología. Cardiología que dice, ¿no? 140, 90, y si tiene diabetes, coge de 130, 80. Eso dice. Eso, creo que no ha sido utilizado. No sé, en facial y en final, que no. Pero en geriatría ese no es la meta. ¿Cuál es la meta en geriatría? Uno de los grandes problemas del uso de antihipertensivos es que vayan a provocar hipotensión ortostática. ¿Alguien sabe qué es hipotensión ortostática? A ver, ¿qué es hipotensión ortostática? Cuando la persona se pone de pie, siente que se le cae la presión, siente mareos. Ya, pero eso es lo que tú piensas, pero hay algo objetivo, ¿no? ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo evalúas? Y de la presión arterial, ¿no es cierto? ¿Y cómo le mide la presión arterial? 2 veces, una cuando está sentado o de pie y otro sedente y echado.
Entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia? Date la diferencia. 15. Si la presión sistólica es más de 15, el número de posiciones es hipotensión estática. ¿Ya? ¿Y qué sucede con el adulto mayor? A veces la hipotensión estática se presenta con 150. 155. Entonces, ¿cuál será la meta? ¿140? Tener en cuenta que la hipotensión estática va a provocar el caída. ¿Okay? Se fractura la cadera, limita su vida. ¿Qué les parece? Entonces, eso es el objetivo de cardiología y el objetivo de cirugía sistémica. Hay que ver todo eso. Diabetes es lo mismo. Hay una ley de helada, por si acaso. Esto yo no creo, ¿no? Pero por si acaso. Porque como se publica todos los años helada, ¿saben lo que es helada? No. La revista de la Asociación Diabética Americana. ¿No? Ahí hay un capítulo especial dedicado exclusivamente a la adulto mayor. Se puede revisar. Y ahí te explica cuáles son los objetivos de un paciente adulto mayor con respecto a diabetes, de acuerdo a las enfermedades, a su funcionalidad y a su condición. 3 aspectos que son parte de la evaluación biótica que se tiene que evaluar, y nada lo dice, ¿eh? Y nada tampoco la nación autoridad en el mundo. Entonces también ellos ya han aceptado de que se use la evaluación genética integral como parte de su evaluación de diabetes. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ahí tendrán metas. Por ejemplo, un paciente que tiene demencia y que ya no está funcional, su meta será igual con mi hipertensión arterial. O sea, la figura cambia siempre. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son los objetivos del paciente, por qué, por sus condiciones, de acuerdo a la evaluación individual. ¿Bueno? ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya hemos dicho, los componentes básicos de la evaluación genética integral son 4. El aspecto clínico, o la esfera mental, la esfera socioeconómica, y por encima de todo la esfera funcional, que es lo más importante. Para nosotros eso es claro. Y bueno, en el tiempo han aparecido algunas cosas que han querido incorporarse, ¿no? Como nutrición, multimodalidad, dolor, rendimiento físico, etc. Entonces, la siguiente lámina nos va a servir, la siguiente lámina nos va a servir para ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Buenas noches, doctor. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, ya les expliqué hace un rato que lo que se ve son 4 esferas, ¿no? La médica o biomédica, como está puesto ahí, la funcional, la mental y la social. Pero por ahí ven que aparece fragilidad y otros dominios, ¿no? Pero cuando uno ve otros dominios, mira, por ejemplo, sarcopenia, ¿no? Que está en esta parte de acá, sarcopenia entra en la parte funcional, así como fragilidad también. Entonces, siempre se está creando, y algunos tipos que se van creando, se van hablando la posibilidad de qué dominio vamos a abordar, como me gusta en nutrición, por ejemplo, se puede. Pero la nutrición entra en la parte biomédica o en la parte clínica. Ahí es donde vamos a evaluar nutrición, ¿no? Entonces, en realidad no ha cambiado mucho eso, a pesar de que hay muchos autores, mucha gente investigando y queriendo abrir otro campo más dentro de valoración genética integral. Un poco de historia, que nos va a servir también para hablar un poco de historia de la genética, ¿no? En la década de 40 del siglo pasado, ¿no? Margaret Warren, como pueden ver ahí, publica en esta revista que es muy famosa, ¿no? Lancet, en 1946, y escribe, ¿no? No hay duda en absoluto de que estos pacientes han sido inadecuadamente cuidados en el pasado y con frecuencia continúan recibiendo una atención insuficiente y escasa, si es que reciben alguna. Es una atmósfera que no es adecuada por la edad y su condición funcional. Eso es lo que dice. ¿Por qué opina esto, doctor? Y aparte que ella es la madre de la geriatría, yo creo la fundadora de la geriatría. Lo que sucedía en esos
hospital que están viendo acá es que los médicos pasaban visita, antes pasaban visita en conjunto, varios médicos ahí en la pizza, ¿no? Pasaban visita y en un momento determinado miraba un montón de pacientes y se daban, ¿no? Ya no los miraba. Entonces la doctora preguntaba, pero ¿por qué no? No, ellos son viejitos, ya están para morirse, no los toquemos. No los tocamos, simplemente los ignoramos. Por eso que ellos escriben, pues, a raíz de ese motivo. Y entonces a raíz de eso se interesa mucho. Dice, pero ¿y ahora qué podemos hacer? Y descubre que lo más importante en el adulto mayor es su funcionalidad. Si este paciente que no se mueve, logramos moverlo, se va a recuperar. Es lo común. O sea, vamos a hacer el ejemplo. Está un paciente postrado, pero tiene posibilidad de recuperarse. Cuando está postrado, el aparato respiratorio, el corazón, la masa muscular va disminuyendo, todas las funciones disminuyen. Pero si tú a esa misma persona lo haces caminar, su aparato respiratorio va a funcionar mejor. No les dije, pero una de las cosas importantes a recordar en el aparato respiratorio es que toda la vida nosotros no hacemos trabajar al 100% de los pulmones. Solamente trabaja una parte, ahora que están sentados, ¿cierto? Este trabajo todavía trabaja menos, ¿no? 30, 40, hasta 50%. Cuando haces un ejercicio fuerte, quizá puedas llegar al 80%, pero no usas nunca el 100% de tu capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás echado todavía baja mucho más. Si lo sientas, o lo haces caminar, esa función va a mejorar. Y si tienes sarcopenia, como consecuencia de estar postrado, el paciente va a hacer sarcopenia, ¿qué vas a hacer si lo haces caminar? Va a recuperar masa muscular. Entonces, cuando hay potencial de recuperación, ese es el paciente que debe pasar a la geriatría, porque sí se va a recuperar. Entonces, eso es lo que ya investiga y busca. Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer estudios de cómo se podría mejorar al adulto mayor. Entonces, se aplica valoración genética integral y algunos beneficios que se encuentran que hay mejor precisión de diagnósticos, se mejora el estado funcional y la prescripción de medicamentos también mejora. Pero como no hay pacientes de referencia, o sea, no se hace casos control, sino simplemente describen, bueno, estos pacientes los he visto algún tiempo así, visto que han mejorado su funcionalidad, no hay forma de saber si eso sirve o no sirve, o si es bueno o no es bueno. Entonces recién en los años 80 empiezan a hacerse estudios comparativos y ahí sí ya se documenta beneficios como mejora de supervivencia, reducción del uso de hospitales, reducción de costos, pero los resultados tampoco fueron uniformes. Entonces todavía quedaba la duda si se dio o no valoración genética integral. Y a partir de un metaanálisis que se publicó en 1993, como pueden ver, con 28 estudios comparativos y más de 10.000 o casi 10.000 pacientes, se encontró realmente los beneficios. Entonces, esto ya es un estudio grande, ¿no es cierto? Con 10.000 pacientes ya no hay ninguna duda de que hay beneficios o no hay beneficios. No puede decir, no sirve, ya son 10.000 pacientes, ¿no? Entonces, los principales beneficios que encontramos fue reducción de la mortalidad, mejora de la probabilidad de vivir en casa, riesgo reducido de reingresos. Esto es lo más común. En el hospital, por ejemplo, nos sacamos paciente de medicina, incluso esto no pasa eso. Lo sacamos, ¿no? Pero al día siguiente volverá a salir más tarde como regresar. Eso no son, ¿no? Tiene que fijarse bien si es nuevo paciente. Porque muchas veces sucede y nos pasa a nosotros también, a la geriatría. ¿Por qué? Porque el hospital, con todas sus condiciones, todavía no es un hospital geriatrizado. Entonces tenemos grandes problemas con eso. Entonces, mayor posibilidad de mejora del estado cognitivo y mejora de la función física. Todo eso se demostró. Igual en 2017 con un estudio, una revisión importante, ¿no? Con 13.766 pacientes, ¿no? Se encontraron muchas cosas buenas, ¿no? Probabilidad de vivir en el domicilio, ¿no? Menor probabilidad de vivir en una residencia, ¿no? Y menor riesgo de sufrir de deterioro funcional o morir, y menor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, se ve que sí sirve valoración genética integral, ¿no? Y una de las cosas importantes es que se ha empezado a usar, como les decía, en otros
servicios en otras especialidades. Por ejemplo, traumatología. Ahora existe una subespecialidad que se llama ontoterapia, en el cual tú buscas sacar rápido al paciente, mejorar su funcionalidad y viendo las condiciones de cada paciente, quieres operar rápido. Cuanto más rápido operes, mejor es posible de que pueda mejorar ese paciente. Entonces, lo que se busca con eso es lograr reducir la mortalidad, las complicaciones y mejorar los resultados funcionales. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando tenemos pacientes, se escuche bien, cuando tenemos pacientes que tienen fractura de cadera, más o menos entre 40 a 50% de los que tienen fractura de cadera van a fallecer antes de cumplir el año. Entonces se limita la vida. Se fractura la cadera, el 50% de los pacientes se van a morir, el otro 50% sí va a sobrevivir el año, ¿no? Se va a pasar 2, 3, 4 años. Pero casi la mitad de los pacientes se mueren. Por muchas cosas, por complicaciones, porque no se operó a tiempo, en fin. Entonces todo eso se tiene que valorar. Pero ¿quién se puede recuperar? ¿Quién se puede recuperar? Si un paciente ha estado postrado y se cayó por algún motivo, y un paciente que está caminando activo y todo, se cae y se fractura la cadera, ¿quién cree que tiene la posibilidad de recuperarse? El que estaba caminando. Porque su basal era caminar. En cambio, el otro paciente, su basal era estar activo de cambio. Entonces, siempre hay que buscar llegar al basal nuevamente. No siempre se logra, pero se puede conseguir. Entonces, esa es la diferencia. Aparte de eso, también en otros servicios, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con enfermedad oncológica, se ha visto que la valoración genética integral ayuda mucho. ¿Cómo? Cuando tú tienes un paciente adulto mayor, tienes que definir bien si va a pasar a quimio, radio, a quimioterapia, radioterapia o cirugía. ¿Cierto? Esos son los tres tratamientos que van a establecer un paciente oncológico. ¿Ya? Entonces, igual. Tú tienes un paciente funcional, camina y todo, y hace todas sus actividades, tiene su cáncer de estómago, que todavía no se ha diseminado, y tienes otro paciente igualito, que no camina mucho, que está postrado en una silla de ruedas, también tiene su cáncer gástrico igual, que no está diseminado. No está diseminado, se va a manejar. Entonces, ¿a quién le das quimio, radio o cirugía y a quién ya no le das nada? Si evalúas bien, el funcional, aquella persona que está caminando, va a poder soportar todo. Le das radioterapia, te va a soportar. Le vas a dar quimioterapia, te va a soportar. Hasta que este paciente que está en silla de ruedas, posiblemente que no le soporte. A la primera que le das quimio, se te muere el paciente. Y eso es lo que descubrieron al final, ¿no? Aplicaban Bartel nada más, vamos a ver un rato. Entonces, aquellos que tenían Bartel por encima de 70, 80, les daban quimioterapia y todos sobrevivían. Y aquellos que tenían Bartel 20 o 30, les daban quimioterapia y todos se morían. ¿De acuerdo? Entonces, esto permite determinar a quién le das y a quién no. Entonces, oncología, por ejemplo, por ese lado, también nos permite una toma de decisiones oportuna y saber a quién sí le van a dar y a quién no. ¿Hay que entender? Está claro, ¿no? Ya. Entonces, ahora, una de las cosas que también hay que tomar presente es que en aquellos pacientes en los cuales se hace un tratamiento continuo, seguido, con seguimiento, ¿no? Tienen una mejora adecuada. Pero aquellos pacientes que solamente uno los mira, por ejemplo, interconsultas, no tienen programa de seguimiento, no tienen buenos resultados. Y eso es algo que nosotros siempre decimos, ¿no? En lo posible no vamos a consultas, sino mándelo ya por consulta externa. ¿Por qué? Porque vamos a dar algunas indicaciones con el trabajo también. Porque ¿qué es lo que quieren los cirujanos, sacar lo más rápido que se pueda al paciente? Y si no se cubre con todo, o si no pasa con otro servicio, ya ustedes vean qué hacen. Lo típico. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Entonces, funciona en sitios donde se hace seguimiento. En aquellos que no se hacen, no. Por otro lado, lo que ya les dije, va a funcionar en pacientes
pacientes que tienen un potencial para rehabilitación alto. O sea, aquellos funcionales tienen un potencial de rehabilitación alto, van a mejorar, pero aquellos que no tienen ese potencial ya no. Por eso le decimos emergencia, quiere pasar los pacientes muy bien, el funcional, cuando empezamos a hablar de eso nos peleamos siempre. Porque ellos quieren pasar sí o sí cualquier cosa. Y si está mostrado, mejor no digo, porque creen que geriatría es el depósito de aquellos pacientes postrados y que esperen la muerte ahí. Nosotros decimos no, ahí te lo pasan muy excelente, no porque no hay nada que hacer. Entonces, es una pelea constante. ¿Por qué? Porque no se entiende la razón de la geriatría y la razón general. Esa es la ventaja que nos tiene esta definición. Hay alumnos que ya han hecho esta clase, pues también están integrados y saben qué hacer. Muy bien. Esto, por ejemplo, es una publicación de evaluación genética integral para ver mortalidad en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo que se descubre ahí es que aquellos pacientes que tienen un menor VARTE previo tienen mayor discapacidad y bueno, van a ser los que menos van a sobrevivir, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen un VARTE alto van a mejorar, como pueden ver ahí en los radios, cuando vean índice de VARTE previo. Cuando es más de 1, es mejor posibilidad de sobrevivir, es protector, digamos así, ¿no es cierto? Cuando los varios más de 1. Entonces ustedes pueden ver ahí que tienen índice de VARTE previo, van a mejorar notablemente. Otra de las cosas que encontró este estudio es que es mayor riesgo de muerte al año y el sexo femenino resultó ser protector, ¿no? Entonces, en fin, lo que se busca con la evaluación genética integral es al final si sirve o no sirve. Entonces, el resumen de la bondad de la evaluación genética integral es mejora supervivencia, mejora estado funcional, estado cognitivo, función afectiva, ¿no? Disminuye el número de medicamentos prescritos, perfecciona el diagnóstico y la decisión sobre dónde tiene que ir el paciente, disminuye la necesidad de hospitalización y institucionalización. Y para países pobres lo importante es disminuir costos. Nosotros, a pesar de que vayamos en abundancia con el crecimiento económico no se para, tenemos el mejor país de Sudamérica y Brasil. A pesar de eso, seguimos siendo pobres en salud. Faltan medicamentos, falta gas, faltan guantes en muchos hospitales. Esa es la realidad. Entonces, hay que tratar de mejorar eso. Ahora, el asunto es que no siempre todo aquello que les he dicho hasta ahora se aplica en todas partes. A pesar de tener unidades agudas, como pueden ver, unidad genética, como he dicho, UGA se refiere a unidad genética aguda o hospitalización, URF se refiere a unidades de recuperación funcional o de larga estancia, ¿no? Hospital de día, que ya les comenté, consultorio externo, miren, no todos consiguen 100%, hay algunos que atienden muy pocos incluso, ¿no? Viendo qué cosas se puede dejar. Esto es una diferencia entre hospital docente y no docente. Entonces acá lo mismo, qué cosas se evalúa y qué cosas no, miren, hay una gran diferencia, ¿no? Algunos se pueden atender, pueden evaluarse todo y en algunos casos no. Entonces, bien, eso es todo lo que hay. Entonces, ya yendo a revisar cada uno de los aspectos, en primer lugar veremos la evaluación clínica, que es la primera esfera a evaluar. Y entonces, cuando hablamos de evaluación clínica, estamos haciendo lo mismo que ustedes saben, lo que ya saben hacer, supongo que ya saben hacer. Espero. El grupo anterior, anamnesis, examen clínico, pero todavía no. Espero que ustedes ayer estén cambiando eso. Entonces, de la valoración clínica, lo que se hace es lo que ya saben hacer. Una anamnesis adecuada y, por otro lado, un examen clínico también completo. Se tiene que evaluar al paciente y ver todos los problemas que vaya a tener. Y de acuerdo a eso, vamos a tener los diagnósticos médicos, obviamente, como por ejemplo en SGCB, hipertensión, diabetes, fibrilación crónica. Entonces, eso es lo que se hace. Y dentro de la esfera clínica, ¿no? Se tiene que usar también algunas escalas de valoración.
Una cosa importante a tener presente dentro del análisis son los antecedentes, ¿no? Muchas análisis, ¿no? El análisis hace antecedentes, ¿no? Entonces, dentro de antecedentes personales, lo importante es, esto es una lista de síndromes geriátricos. ¿Ya? Estos son síndromes geriátricos. La polifarmacia es un síndrome geriátrico. Deterioro cognitivo, sensorial, caídas, trastorno del sueño, dolor crónico, estreñimiento, incontinencia y uso de la compresión son síndromes geriátricos. Entonces, toda esta lista tenemos que preguntar. ¿Tiene incontinencia? ¿Tiene deterioro sensorial, auditivo o visual? ¿Ha tenido caídas? ¿Tiene trastorno del sueño? ¿Tiene dolor crónico? Etc. Todas esas cosas hay que preguntar. Porque estas cosas son los síndromes geriátricos más frecuentes que se tienen que evaluar. Y, ¿por qué se llama síndrome geriátrico? ¿Alguien sabe? No. Creo que ya tenía la clase de pasado. Entonces, ¿por qué se llama síndrome geriátrico? Se llama síndrome geriátrico aquel síndrome que se va a presentar con mucha frecuencia en el adulto mayor, y la segunda condición es que vaya a deteriorar mucho su estado de salud. Esas dos condiciones tienen que tener para ese síndrome geriátrico. Muy frecuente, provoca mucho daño en su estado de salud. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo acá. O sea, la compresión, podría no causar mucho daño, causa demasiado daño. Pero vamos a ver, y entonces, otra de las cosas muy importantes es la parte farmacológica. En la valoración clínica hay que tomar en cuenta siempre los antecedentes farmacológicos. Y se hace aparte un ítem distinto, ¿no?, de todo lo que es para evaluar la parte farmacológica. ¿Por qué? Porque los adultos mayores muy frecuentemente hacen reacciones adversas a medicamentos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tienen polifarmacia. Reciben muchos medicamentos, si hemos visto. Tienen 4 enfermedades, y para 4 enfermedades reciben un medicamento por cada enfermedad, y a veces hasta 2, o a veces 3. Por ejemplo, hipertensión que no se controla, y van a ver lo que esto en este paciente. Hay un paciente que está con 3 medicamentos para la hipertensión, igual lo recibe con 150, 160 euros. Entonces, lo otro es adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que sucede con el adulto mayor? El adulto mayor lo que quiere es tomar una pastillita una sola vez y con seguridad. Y cuando tú le dices, tienes hipertensión portal, vas a tener que tomar todos los días de tu vida, mañana y tarde, una pastillita, te médico ¿no? Entonces, la adherencia al tratamiento es un grave problema. Después, la correcta toma de los medicamentos. Si tiene hipoglucemia, tú le gritas todo lo que tiene que recibir, incluso dice, ahí está escrito que tu nieto te respira más grande para que veas cómo vas a tomar, igualito. Tú le dices, antes del desayuno, y lo estás tomando después del desayuno. Y tú le dices, ¿por qué no se afecta el medicamento? Entonces empiezas a interrogar y después eso, que no está tomando adecuadamente. Luego, ¿qué sucede con el adulto mayor? Antes de ir al médico, incluso antes de ir a la puerta, ¿a dónde se va? A la farmacia o la botica, ¿no? ¿Quién es el mejor amigo del adulto mayor? Independiente de la botica o la farmacia en su pataz. ¿Por qué? Porque le resuelve todos sus problemas. Tiene su dolor, un dolorcito, ¿y qué le da? Aires. Y si no le da aire, mira, pues hay que posible que le da corticoides. Típico, corticoides. Después viene la circuncisión. A consultorio de eso. No sé por qué la presión. Estás tomando. Entonces, la automedicación es muy frecuente, sobre todo por dolores crónicos. Luego, la cronología del uso. La hipertensión es típico, ¿no? Empezamos con captopril, que es lo que empezamos nosotros con ustedes tienen nivel, ¿no? Le dan captopril, luego pasan en enalapril, luego los atan, en fin. Entonces, tú no sabes cuánto tiempo usar ni cómo lo usar. Tienes que hacer una cronología para poder determinar si va a salir o no el medicamento. Porque tú podrías encontrar que no está recibiendo enalapril, le das enalapril, dosis adecuadas, con uso suficiente. Y eso va a salir en la cronología del uso. Y lo otro es el uso inadecuado de medicamentos. El uso inadecuado de medicamentos, ¿quién cree que lo causa?
crees que puede causar más problemas de uso inadecuado de medicamentos? Cualquiera, ya, mándate con quien sea. Solo con nadie. A ver, ¿Qué es lo que va a causar? no, ¿quién? ¿Quién causa problemas de uso inadecuado de medicamentos? El mismo usuario. El usuario. El adulto mayor que va a la botica. ¿Tú crees? ¿Ah? Cero de- ¿Ah? Pues, miedo, pues. Es que habló fuerte, claro. ¿Qué dijiste? Antes dijiste médicos. Los médicos. Los médicos son los principales causantes de uso inadecuado de medicamentos. Y vamos a tener la siguiente clase, vamos a hablar de eso, exclusivamente farmacología pediátrica. Y van a ver por qué los médicos, por eso fue, porque no estudian farmacología. Eso es lo que deben saber todos. Los médicos, tengan presente eso. Recuerden siempre eso. Cuando vean a un adulto mayor, tengan miedo de los médicos. Para empezar, y luego dirán, el doctor, eso es lo que podamos. Los médicos son los principales causantes del uso inadecuado de medicamentos por parte del adulto mayor. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. También se va a modificar la terapia de acuerdo a las características que tiene el adulto mayor. Por los cambios fisiológicos que tiene el adulto mayor va a haber modificaciones en su farmacodinámica y su farmacocinética, por lo cual va a haber reacciones adversas. Como tiene muchas enfermedades, consume varios medicamentos y va a haber mayor posibilidad de interacciones medicamentosas. Y como ya le dijimos, factores psicosociales, la automedicación o el incumplimiento del tratamiento va a provocar modificación de la eficacia del tratamiento. Entonces, en realidad, va a haber grandes problemas con respecto al adulto mayor, con respecto a medicamentos, por lo cual hay que tener mucho cuidado en lo que se receta al adulto mayor. Ya le dije que también la parte nutricional se tiene que evaluar en la parte clínica. Acá tenemos un cuadro de mini-tamizaje de nutrición de la comida que puede servirles, lo podemos servir porque está en la literatura, pero el que mejor se puede usar y está demostrado que sirve es esto acá, el MNA, el mini examen nutricional. Esto está validado para adultos mayores en el mundo. Hay otras pruebas más, pero el que ha logrado mayor precisión y mayor fuerza es el MNA. El MNA tiene dos partes, como pueden ver, uno que está un poquito más oscuro, que es el tamizaje, y lo otro que es evaluación. En el tamizaje se hacen 6 preguntas y de acuerdo a eso determinamos qué puntaje saca el paciente. Si tiene 12 puntos o más, es normal y ya no es necesario continuar con la evaluación. Queda ahí. Pero si tiene 11 puntos o menos, hay que completar todo lo que está. Como pueden ver, son cosas simples que sirve cuántas comidas completas toma al día, consume el paciente productos lácteos, huevos, carne, consume frutas o verduras, cuántos vasos de agua toma al día, etcétera, etcétera. Y entonces se determina qué puntaje tiene de acuerdo a como está establecido acá. Los puntajes están dados acá. Y entonces si tenemos de 17 a 23 puntos tenemos riesgo de malnutrición, pero si tenemos menos de 17 puntos está en malnutrición del paciente. Este MNA, recuerden bien también, solo sirve para determinar desnutrición. No nos sirve para evaluar pacientes con obesidad o sobrepeso. ¿De acuerdo? Yo pongo el examen, bueno, para determinar un paciente de obeso, aplicaremos el MNA, sí, está claro, ¿no? MNA solo sirve para pacientes con desnutrición, para determinar, no para pacientes, sino para determinar desnutrición. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otros medicamentos que también pueden causar problemas de nutrición, como por ejemplo dioxina, diuréticos que usamos mucho, ¿no? Diurético, como hemos visto en ese paciente de la primera lámina, usamos para insuficiencia cardíaca. ¿Y qué nos puede provocar? Deshidratación, anorexia.
evaluar la esfera funcional, ¿no? Ya desde 1959 la OMS dice, la forma de evaluar al anciano es evaluarlo en términos de su función, de su funcionalidad, en otras palabras, ¿no? ¿Y qué evalúa o qué estudia la función? Estudia las capacidades físicas del anciano, ¿no? Desde tareas motoras simples y su capacidad de autocuidado hasta ejercicios e independencia. Entonces hay que tomar en cuenta siempre eso. Esa es la función. Entonces, ¿cómo evaluaremos función o funcionalidad? ¿Sí? De acuerdo a si es independiente o no para ciertas actividades. Con eso se evalúa. ¿Independiente para qué? Para actividades básicas de la vida diaria, para actividades instrumentales de la vida diaria. Sobre todo esos dos. Lo que no se evalúa son actividades avanzadas de la vida diaria. Ellas no tienen nada que ver con funcionalidad porque se supone que tienen otras capacidades más avanzadas, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos definiciones de a qué se refiere actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué son actividades básicas de la vida diaria? Son aquellas tareas que le van a permitir a la persona adulta mayor el autocuidado, cumplir con todas las funciones que le permitan vivir. ¿De acuerdo? Y entonces dentro de esas funciones está el baño, el vestirse, el uso del retrete, movilidad, continencia y alimentación. Eso lo evalúa con el índice de Katz. El índice de Bartel, del que ya hemos estado hablando, también evalúa casi lo mismo, sino que acá se aumenta la transferencia y subir o bajar escalones. Las actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas actividades que permiten a la persona interactuar con su entorno. Las actividades básicas solo para que pueda cumplir, que cumpla con todas las funciones que necesita. Pero las actividades instrumentales es aquello que permite interactuar con su entorno. Entonces, ¿qué cosa será? Contar dinero, ir de compras, tomar transporte, usar teléfono, preparar la comida, lavar la ropa, controlar la medicación, manejar su dinero, todas esas cosas. Y luego, las actividades avanzadas de la vida diaria son aquellas actividades que ya se les permite interactuar no solamente con su entorno, sino conseguir cosas más altas, como por ejemplo ser un líder, ser un orador, presentar cosas, ser un deportista. ¿No? El deportista de 80 metros que es el maratón. ¿Cuántos de ustedes corren maratón? Entonces, actividades recreativas, por ejemplo, se van de viajes, hacen ejercicios físicos incluso intensos, ¿no? Entonces, todas esas actividades ya no se pueden evaluar, porque se supone que ya pueden cumplir y ya no son dependientes. Entonces, lo que le decía, ¿no? Actividades básicas de la vida diaria son aquellas actividades que sirven para la actividad habitual, para mantener el autocuidado, ¿no? Comer, vestirse, moverse, asearse, bañarse, continencia de esfínteres. Las actividades instrumentales de la vida diaria para conseguir independencia e interactuar con su entorno, ya les dije. Entonces, estas cosas se evalúan de distinta manera. Las actividades básicas de la vida diaria a través del índice de Katz o de Barth. Y las actividades instrumentales de la vida diaria con la autobiológica. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos ya 3 instrumentos cuantitativos para evaluar, ¿no? Ya empezamos el primero. Entonces acá te voy a poner actividades básicas, Barth, instrumentales, la autobiológica. Aparte de estas dos funciones importantes que nos van a determinar dependencia o no para actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria, también se tienen que evaluar otros dos aspectos. Uno, marcha y equilibrio, y el otro, rendimiento físico. Entonces son 4 cosas que se evalúan en la parte funcional. Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, marcha y equilibrio y rendimiento físico. ¿De acuerdo? Después digo, ahí dice solamente 4. Actividades básicas de la vida diaria, lo que hemos dicho, acá está el índice de Katz. Son 6 ítems que se van a evaluar: si se baña solo o no se baña solo, si se viste solo o no, si usa el water, movilidad, continencia y rendimiento. Hay que tomar en cuenta siempre que el Katz se evalúa por letras.
está llamando. CATS A significa que es independiente para todas las funciones, o sea, todas son independientes. CATS B, independiente para todas menos uno. CATS C, independiente para todos menos baño y otro cualquiera. Así. Y el CATS G, dependiente en todas las funciones. Entonces, cuando le pregunten qué CATS tiene, no es el CATS 1, el CATS 2, el CATS A, B, C y D hasta el G. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, una pregunta. ¿Cuál será la actividad que más difícilmente puede hacer esta persona? ¿Cuál es la actividad? A ver, la que llegó al final. Bañarse. Bañarse, por supuesto. ¿Eso estaba ahí en la clase de minuto? Bañarse es lo más difícil, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, va desde la función más difícil de hacer hasta la más fácil. Incluso un paciente que esté sentado puede mover la mano, puede hacer. Entonces, para determinar qué CAS tiene, va a ser la pregunta clave. ¿Ah? Si se para. Lo primero que preguntaremos es, ¿se baña solo? Si te dice sí, ¿qué CAS tiene? A o B. ¿Vas a evaluar todo lo demás? Ya no necesitas evaluar. Salvo continencia, ¿no? Que tenga algún problema médico, pero porque funcionando, como funcionando va a tener problemas, pero como problema médico, operarlo de algo, alguna cosa puede tener incontinencia, porque si no, no va a tener. Funcionalmente no va a tener. Entonces, siempre hacemos eso, ¿no? ¿Se bañaba solo? Sí, ya, pues. Así, ¿ya? Bueno, acá está Barter, como les dije. Barter se mide de 0 a 100, ¿ya? Y lo que nos va a diferenciar es el traslado y el volumen, porque todo lo demás está igual, ¿no? Baño, uso de retrete, vestirse solo, posición, emisión, todo eso. Entonces, traslado hacia una cama y cada uno es lo que va a diferenciar. Si sumamos todos, ¿no? Independiente va a sacar 100 puntos, ¿no? Independiente entre 0 y 20. Entonces, cuando se hace esa evaluación, en ese base tendremos independiente de 86 a 100, dependencia leve de 60 a 85, moderada 40 a 55, dependencia total de 90. Entonces, esto nos permitirá entender lo que dijimos hace rato con respecto a ontología. Le dije, si el CAT siendo de 30, entonces, ¿cómo sale el CAT? De acuerdo al índice que vamos a aplicar. El índice de Dalton y Roddy es el único índice que sirve para determinar las actividades fundamentales de la vida diaria. Te evalúa la capacidad de usar teléfono, ir de compras, preparar la comida, cuidar la casa, lavar la ropa, usar medio de transporte, ser responsable sobre el medicamento que se toma y capacidad de manejar finanzas. Entonces, como pueden ver, ahí cada uno tiene 0 o 1. ¿Cuánto será el máximo puntaje que uno va a tener? ¿Sí, cómo sabe? 8, ¿no? Entonces, será de 0 a 8. ¿Verdad? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? Yo no estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna idea? Los que ya tienen en la clase. ¿Ah? No, aquí te digo que uno solo, nada más. 0 o 1. No puede haber más. ¿Qué sucede en la sierra? Lavan la ropa, cuidan la casa, preparan la comida. No puedo poner 8 y más. Entonces ahí ven, ¿no? Ahora, ¿qué hice? Puntuación para varones, 5 puntos y para mujeres 8 puntos. Porque tengo que sacar esos 3. Ya pues son inútiles desde el comienzo, ¿no? ¿Para qué vamos a mencionar? No hacen esa actividad. O sea
que tomar en cuenta siempre eso, ¿no? El test para evaluar marcha y equilibrio lo que se usa es la escala de Gini. Lo vamos a sacar, que se divide en dos grupos, ¿no? Uno para equilibrio y otro para la marcha. Como pueden ver, para equilibrio son 16 puntos, que está ahí abajo, y para marcha son 12 puntos. Entonces igual, el puntaje está puesto ahí, 0, por ejemplo, al inicio de la deambulación con cierta inseguridad o más de un intento, 0 puntos. La longitud y altura del paso de cada uno de los pies, la simetría del paso, la continuidad del paso, todo eso se valora. Entonces, en total, tienen 28 puntos. El punto de corte es 19. ¿Para qué se evaluará marcha y equilibrio? De todo lo que hemos escuchado o lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿para qué les servirá marcha y equilibrio? De todos los síndromes que tienen que ver con marcha y equilibrio. ¿Con las caídas? Caídas, el síndrome de caídas. Entonces, lo que te va a evaluar marcha y equilibrio es simplemente si le puede caer o no al paciente. No te va a evaluar otra cosa. Entonces, lo que se ha determinado es el punto de corte de 19. Las personas que sacan menos de 19 puntos en Tinetti tienen más posibilidades de caerse. Se dice hasta 4 o 5 veces más probabilidad de caerse que la persona que saque puntaje por encima de 20. O bien por más. ¿De acuerdo? Entonces te determina caídas. ¿Entienden? Claro, si te ponen en la pregunta, ¿usted de Tinetti será capaz de volverte caídas o no? Fácil, ¿no? Encima no te pone. Bien. El otro aspecto de evaluar es, ya, si camina y todo, ¿qué nos interesa? Ver cómo está su rendimiento físico, si puede mover, cuánta potencia tiene. Entonces, para ello se hace rendimiento físico. De todo lo que se ha hecho, de todas las pruebas que se han usado, lo que se ha visto que el SPPB es la prueba más utilizada en la práctica clínica y sirve de mucho. Entonces, esta prueba, el SPPB, la batería de más física corta, ¿no? Consiste en 3 pruebas, o 3 subpruebas si quieren ustedes, ¿no? Equilibrio, velocidad de marcha y levantarse y sentarse en una silla 5 veces. Acá tenemos una figurita para eso, que ustedes lo pueden ver. Entonces, lo primero que se hace es la prueba de balance. La prueba de balance, también conocida como prueba de tándem. En tándem lo que se hace es primero separar un paciente y juntar los dos pies, uno al lado del otro, como está en la primera figura, acá arriba. Entonces, si en esa posición dura más de 10 segundos, le das un punto. Luego, haces que un pie esté adelantado del otro, pero en líneas paralelas, no en una sola línea. Entonces, también si pasa 10 segundos, le das otro punto. Y luego, ya haces la posición en tándem, que significa poner un pie delante del otro en la misma línea, como pueden ver acá. Entonces, si pasa de 10 segundos, le das 2 puntos, o si cumple menos de 10 segundos, de acuerdo al tiempo que haya durado, le puede dar 1 o 0 puntos. ¿De acuerdo? Es una forma sencilla de hacer esa evaluación. Luego de eso, vas a hacer velocidad de marcha, la parte final. Entonces, la velocidad de marcha está determinada de acuerdo a la cantidad de metros que puedas hacerle caminar. Normalmente se dice que debe ser 4 metros. Entonces, de acuerdo al tiempo, le vas poniendo qué puntaje alcanza, ¿no? De acuerdo al tiempo. Y luego al final le haces la prueba de levantarse de la silla. Lo primero que haces es que agarras una silla sin apoyar brazos, vas a sentar ahí, los brazos cruzados y le dices que se pare. Esa es la pre-prueba. Se puede parar y le dices, ¿sabes qué? Siéntese y párese lo más rápido que pueda 5 veces. Entonces, sentado se para, se sienta 5 veces. Y le controlas el tiempo. Y acá está determinado. De acuerdo al tiempo que demore, le vas dando puntaje. El máximo de puntaje que se puede alcanzar en el SPPB es 12 puntos. Y el punto de corte para la acción cinética, que es distinto que para fragilidad o sincopenia, el punto de corte para la evaluación cinética es 10 puntos. 10 puntos para arriba es normal, 10 puntos para abajo, bajo rendimiento físico. ¿De acuerdo? Y es distinto el punto de
corte cuando hablamos de sarcopenia, ya lo vamos a hacer en la clase de día. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe. No entendí la parte donde dijo que el punto de corte es 12 y ahora nos dijo No. El máximo de puntaje es 12. del SP. ¿Eres un bebé? No, bueno. Arriba, ¿cuántos puntos va a tener? 4. Levantarse y sentarse también puede obtener 4 puntos. Y velocidad de marcha también 4 puntos. O sea, en total son 12 puntos. El punto de corte es 12. Menos de 12 es rendimiento físico bajo. 11 y 12 normal. ¿Entendió? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está lo que le decía, ¿no? La puntuación y evaluación, sumado las tres unidades, es los 12 puntos. Una puntuación por debajo de 10 indica habilidad con elevado riesgo de discapacidad y elevado riesgo de caída. ¿De acuerdo? Entonces, es rendimiento bajo. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso los automóviles. Luego, evaluamos la valoración de la esfera mental. En la esfera mental no evaluamos todo, solo evaluamos 2 aspectos: la parte cognitiva y la parte afectiva. Y dentro de la parte afectiva no evaluamos todo, sino simplemente evaluamos depresión. Nada más. Entonces, ¿por qué? Porque esas son las cosas más frecuentes, o las patologías más frecuentes que va a presentar el adulto mayor: deterioro cognitivo y depresión. Entonces, la prevalencia de deterioro cognitivo en adultos mayores es hasta 20% en mayores de 80 años, y se encuentra hasta un 45% de deterioro cognitivo o demencia en pacientes mayores de 90 años. Entonces, es importante evaluar eso. Y también es importante evaluar depresión. Entonces, solamente vamos a evaluar la esfera cognitiva y la esfera afectiva. La esfera cognitiva se puede evaluar, y ustedes conocen el Minimental, ¿no? ¿Han aplicado? No, pero hay un Minimental, ¿no han hecho una analogía? Podríamos doctorar ahorita. Bueno, ya no han hecho examen clínico. En examen clínico se supone que tú haces el Minimental, con la parte de evaluación no del automayor exclusivamente, sino de toda la persona Minimental. Entonces, es lo más fácil que se puede hacer. Pero también hay otras pruebas, como pueden ver, el MEC Logo, el test de reloj, el test de los 7 minutos. Y acá nosotros usamos siempre una escala que nos está puesta ahí, que es el test ISAX. El test ISAX es usado generalmente para personas que no tienen un nivel de educación. Eso no estudiaron. ¿Por qué? Porque es una manera sencilla de evaluar eso. El test ISAX consiste, escuchen bien, ¿no?, en buscar 4 categorías, lo que sea. Pueden ser pueblos, animales, plantas, colores, lo que sea. Algo que los adultos mayores siempre van a manejar. Por ejemplo, si agarras a un adulto mayor o una adulta mayor de un pueblito, le vas a mostrar en el Minimental que vas a ver. Tiene un perfume, tiene un montón de cosas. No te va a poder hacer, no te va a poder escribir. Entonces tu Minimental va a ser incapaz de hacer. Tiene defensas sin tener. Entonces el test sabe que te hace sobre 4 categorías. Tomas esas 4 categorías y le pides que te diga 10 cosas sobre eso. 10 pueblos cercanos a su pueblo. 10 animales que viven en tu pueblo. 10 plantas que cultivas o que tienes en tu pueblo, en fin. 10 colores, lo que sea. Entonces, 4 categorías, cualquiera de ellas. Pero lo único que tú haces es te das un minuto para que te diga por cada categoría nombres de pueblos, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto vas a sumar al final? 40 puntos, ¿no es cierto? El punto de corte en el caso de TEX y SAMS, o sea, los que tienen deterioro cognitivo son aquellos que están por debajo de 27. Encima de 27 es normal. Menos de 27 hay deterioro cognitivo. Entonces ya tienes que buscar otra forma de poder evaluar. Pero es la forma más práctica de saber si tiene deterioro cognitivo o no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En la parte afectiva ya le dije, lo único que vamos a evaluar es depresión. Entonces hay lo que se llama la escala de depresión de Yesavach, que es la prueba
que ha sido también validada en todas partes, incluido Perú. Entonces, la escala de presión geriátrica de Jesabach es la que más se usa. Hay que tener mucho cuidado con el inventario de depresión de Hamilton. El Hamilton no te hace el diagnóstico de depresión. Lo que te hace el Hamilton es evaluar tratamiento. Tú ya hiciste el diagnóstico por Jesabach, tratas al paciente, en 3 meses se evalúa, está mejorando, ¿no? Y ahí aplicas el tratamiento. Cuando no ha mejorado, el puntaje debe variar de 7 en 7. ¿Ya? Entonces acá está todo lo que les dije, inventan. Ahora, para evaluar gravedad de deterioro se usan 2 pruebas que pueden ser severa y de tendencia. Eso ya es más avanzado. Voy a recordarlo, si no lo recuerdan también no pasa nada. El Minimental, que ya lo conocen ustedes, que permite evaluar todo, ¿no? Todas las partes ya para la de demencia vamos a estudiar eso. Habitación, memoria inmediata, atención al cálculo, recuerdo inferido, lenguaje y procesamiento. Tiene 30 puntos, ¿no es cierto? Y el punto de corte es 24. Por encima de 24, normal. Por debajo de 24, deterioro cognitivo. Hasta 19, deterioro cognitivo leve. Hasta 15, deterioro cognitivo moderado. 14 o menos, deterioro cognitivo severo. ¿Entendiendo? No problema, no preocupen. La otra forma de evaluar a pacientes que tienen poco nivel educativo es usando el FIFI. Acá el inconveniente es cuando le preguntas cuál es el nombre del presidente anterior. ¿Qué va a suceder? Tanto se ha cambiado tan rápido. Y esta es la escala de presión de Jesabach. Tiene tres versiones, una de 30, una de 15 y otra de 5. El que más se aplica es esta de acá, de 15. Normal de 0 a 5 puntos, depresión leve de 6 a 9 y depresión establecida mayor de 3. Esto de depresión establecida no es tanto así. ¿Por qué? Porque esta es una prueba de screening. ¿Sabes lo que es prueba de screening, no? O sea, prueba de descarte. Prueba de descarte. Entonces, esto te descarta nada más. Cuando te dice dependencia establecida, lo que tú tienes que poner es descartar dependencia establecida. No vas a poner. Los diagnósticos se hacen clínicamente. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿De acuerdo? Bien. En la valoración de la esfera social, hay solamente una prueba que se usa mucho, que es la valoración sociofamiliar de Gijón. Los demás no son muy útiles, porque cada OARS tiene 100 preguntas que nos trae problemas. Y entonces, esto es la escala de evaluación sociofamiliar de Gijón, que te evalúa 5 ítems: situación familiar, ¿no? La situación económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo o red social. De red social. El puntaje está puesto ahí en situación familiar, un punto cuando vive con la familia sin dependencia físico-psíquica, etc. Entonces, cuando el puntaje es menos de 10, está normal. Cuando es de 10 a 16, tiene riesgo social. Y cuando tiene 17 o más, es problema social. No se dejen llevar tanto por lo que dice ahí, riesgo social intermedio, elevado, no. Normal, riesgo social o problema social. Nada más. Son 3 diagnósticos. Cuando en el examen le ponga, este paciente tiene 14. ¿Qué tendrá? 10. Nada más. Bien. Ahora, en Perú, el Ministerio de Salud lleva adelante todo lo que concierne al manejo de la norma. En agosto del año pasado han sacado esta norma técnica, que ven ustedes, norma técnica de salud 207, ¿no? Del 2023, y nos han puesto qué cosas se tiene que evaluar parte por parte, ¿no? El primer nivel de atención, baja breve, y lo que nos interesa es el tercer nivel de atención, ¿no? Para sí, para el segundo nivel de atención, donde sí se aplica el BGI, que es lo que les he enseñado el día de hoy. Entonces, esto es lo que hay que aprender para poder aplicarlo en las personas mayores en el MINSA. Se
cambiado mucho en relación al anterior, ¿no? Y estos son todos los aspectos que se evalúan, ¿no? Valoración funcional, mercado social y nutricional. Ellos incluyen aparte, ¿no? Nutricional. Hacen otras evaluaciones más y bueno, acá lo que se evalúa, ¿no? La evaluación clínica de adulto mayor, el BACAM, parte, los datos de Rogi, Forte, nutricional, marcha, LSPB, ¿no? Y la escala de expectativa de vida y terminalidad. Y la lista de síndromes y problemas geriátricos, como puedes ver ahí. Todo eso sí tiene problemas. Entonces, la lista sale de acá, de los síndromes y problemas geriátricos, todos estos que te preguntar. La evaluación genética integral, como pueden ver, ahí está puesto el índice de CANS, el índice de Bankel, el índice de Bankel para el estado cognitivo, normalmente se usa el FEIFO, está en la parte inferior, el Unimental, lo pueden ver acá. Y este es otro grave problema y un grave problema que tiene el BACAM. Siempre hemos reclamado, nunca lo hemos querido corregir. ¿Cuántas preguntas hay acá? 4. Ya les he dicho que hay una acá de 30, otra de 15 y otra de 5 a nivel internacional. Pero como el Perú se quiere diferenciar, han hecho de 4 preguntas. ¿Y cuál es el problema? Cuando tú quieras comparar estudios internacionales, cuando tú quieres comparar tus resultados de estas, con lo que se hace en Chile, en México o España, no vas a poder comparar. Te servirán tus datos, no te van a servir. O sea, por creer que te resuelve por lo que sea, no te sirven esos datos para estudios internacionales. ¿Qué es lo principal? Por ejemplo, para el estado nutricional, acá tenemos el lineal, como pueden ver acá, también se importa, ¿no? Y también se usa, o sea, para sobrepeso y obesidad, usan siempre el índice de masa corporal, ¿no? Como siempre lo usamos. Bueno, acá también incluye lo que es fragilidad, la escala de Refrain, ¿no? Como pueden ver acá. Son 5 preguntas. Ya criticaremos eso cuando hablamos de fragilidad, porque no estoy de acuerdo. Y no tiene la posibilidad, pero al menos él les enseña aquello que se puede criticar y no. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque esto es una escala son preguntas cuando lo que nosotros siempre debemos buscar es la objetividad, aquello que se puede medir objetivamente. Eso te va a dar una realidad precisa de lo que sucede en el adulto mayor. No con preguntas, que muchas veces las respuestas pueden ser sesgadas por uno y otro motivo. Por eso Frey no me parece la manera más adecuada de evaluar la agilidad del adulto mayor. Está puesto ahí, hay que dejarlo. Igual tenía el marcha y el SPB que ya lo hemos hablado. Igual usa valoración socio familiar y acá también hay otra cosa importante. El puntaje. ¿Cuánto dijimos? Acá más de 15 problema social. ¿Y qué dice el TICO? 17 o más, ¿no es cierto? Para el problema social, 17 o más. Igual, si tú solo pones diagnóstico, si quieres comparar con otros trabajos de otras partes, tampoco te va a salir. Porque tus diagnósticos son distintos en puntaje con relación a otros trabajos. Esas cosas, no sé por qué, y hay evidentes médicos, algunos de mis maestros están en esa lista de preparadores. Alguna vez les hemos comentado esto. No, ahora hemos sido parte de eso. Algunos hemos sido parte. Comorbilidades, síndromes y problemas pediátricos, ¿no? Hablar de qué es lo que se tiene que hacer. Y, en fin. Solo para terminar ya, esta última lámina, se ha buscado de alguna manera hacer más simple esto. Y hay lo que se llama esto, ¿no? La evaluación geriátrica rápida, que solamente evalúa 4 cosas: fragilidad, sarcopenia, nutrición y condición. Y de acuerdo a eso se determina si este paciente es frágil o no, o es dependiente o no.
ustedes saben que la medicina tiene sus remedios. Algo que no sirve un tiempo después sirve, ¿no? Como metformina. Pero el metformina o dioxina. La metformina tiene muchos años. Y por muchos años fue denostado. Incluso fue sacado. Fue atacado por todas partes. Y ahora, ¿qué es metformina para diabetes? Primera línea. El único medicamento de primera línea. Dioxina está pasando por mal momento, pero yo creo que va a tener su tiempo también. Entonces, igual. En la medicina, algo que vale ahora podría ser que no sirva mañana y algo que no sirve hoy, mañana podría servir de fin. Así es. Los conocimientos van avanzando y la idea es que sirve